Amigos, y antes de hablar con la ministra de Justicia, nosotros estamos ya con Iván Montoya. Él ha sido procurador. Entonces, pues puede darnos algunas luces con relación a esta discusión que ha enfrentado al primer ministro Fernando Zavala con el procurador Enco. Buenas noches, doctor Montoya, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Le suena familiar un enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Procuraduría, o para usted no ha sido una buena noticia y por el contrario ha sido una cosa muy particular este enfrentamiento? Bueno, la historia de la Procuraduría Anticorrupción desde el 2001 para adelante ha sido una historia de varios puntos y picos de confrontación de sus propias unidades con funcionarios del Ejecutivo de turno. Siempre ha sido el punto difícil de manejar y ha supuesto a veces la renuncia de los propios procuradores, ¿no? Ya lo hemos visto incluso hace poco, y en mi tiempo también tuvimos 2 episodios de conflicto durante el régimen del propio Toledo, ¿no? Uno por el indulto de Jailili y otro por el salvataje del Banco Vice. O sea, es usual la confrontación que puede existir cuando los procuradores quieren desempeñarse con su margen de discreción y con la independencia necesaria, ¿no? Muy bien, pero se le ha acusado al procurador Enco de falta de rigurosidad. Incluso Walter Albán de Proética ha dicho que le ha faltado sustento a la argumentación del procurador Enco. Y que, bueno, si lo hacen mejor, quizás este asunto podría justificarse. Lo mismo ha dicho Javier Velázquez Quesquén, por ejemplo. Le ha faltado sustento. ¿Cree usted que puede ser esa una razón como para que el Ejecutivo haya dicho no puedo aceptar esto porque no tiene sustento ni fundamento? A ver, no he leído en estricto el documento que el procurador Amado Enco ha presentado a la Fiscalía solicitando la apertura de investigación preliminar, pero por sus declaraciones entiendo que no es solo la foto lo que él ha tenido en consideración, sino probablemente informes internos de la propia Procuraduría, de sus especialistas, ¿no? Estudian la propia adenda, estudian un informe económico, me imagino que con algunos informes internos, más algunos datos que pueda tener externos, él ha considerado que hay razón suficiente para solicitar una investigación. Ahora, el cargo que él establece es el de colusión. Sí. Que es fuerte. Es fuerte, sí. Es corrupción. Pero creo que, repito, no sé cuán sólidos sean los informes internos que le han preparado. Él tiene en su equipo especialistas en contratación estatal, tiene especialistas seguramente en riesgos económicos para el Estado, en fin, y creo que seguramente habrá considerado que dentro de su margen de discreción y según sus propias obligaciones, solicite esa investigación. Otra cosa es que dentro de ese margen de discreción que pueda tener, que es acotado, que no es arbitrario, él pueda haber esperado un momento, probablemente al informe de la Contraloría, y con probablemente mayor solidez presentar su solicitud de investigación. Pero repito, puede que esos informes internos le sean suficientes para convencerlo de que con esto tiene que pedir que el fiscal inicie algunas pesquisas preliminares, ¿no? Ahora, otra de las cosas de la que se hablaba es de haber filtrado a la prensa la denuncia antes que el denunciado haya sido notificado. O sea, antes que el Ministerio de Transportes haya sido notificado, ya esto estaba siendo público. Digamos, esa también puede ser, digamos, una mala señal que el Ejecutivo esté evaluando. No sé cómo se habrá filtrado la información. En principio, la Procuraduría puede presentar una solicitud. En este caso, ojo, no es una acusación, no hay que confundir las cosas, ¿no? Es un primer acto en el cual el Procurador pide que se inicien algunas diligencias preliminares para evaluar si existe relevancia o no penal. Ni siquiera estamos hablando de una etapa de acusación o juzgamiento, no estamos en una primera etapa ni siquiera de investigación preparatoria, sino preliminar, de primeros hallazgos para ver si el fiscal le encuentra sentido penal al asunto, ¿no? Y entonces, ¿por qué si es una primera investigación ya se habla de una denuncia de colusión? Porque para él solicitar la apertura de una investigación le tiene que proponer al fiscal que él, en su propia perspectiva y sus informes internos, le mostrarían, por los datos, que habría sospecha de alguna realización de un acto de colusión, ¿no? Y es en función a esa sospecha que le pide al fiscal que, con las diligencias preliminares que abra, trate de corroborar si existen indicios verdaderos para seguir adelante. Ahora, el procurador dice, se ha buscado beneficiar al concesionario.
y se pudo haber hecho otra cosa. Se debió anular el contrato, se debió llamar a una nueva licitación. ¿Puede un procurador establecer esa conclusión tan grande? La Procuraduría ahora, yo creo que desde un tiempo ¿puede atrás, decir al gobierno, tú debiste anular el contrato y debiste llamar a otra licitación? según su propia evaluación, si considera que primero, porque todavía no hemos escuchado otras informes, digamos, oficiales, en este caso de la Contraloría, digamos, pero él, entre su propia indagación con su equipo de investigación, considera que esa adenda resulta ilegal y que la operación económica resulta claramente perjudicial para los intereses del Estado, dentro de su margen de actuación y dentro de los deberes que tiene como procurador, tiene el deber de solicitarle al fiscal que se abra una investigación. Digamos, repito, si yo no hubiera visto que los informes que me llegan son sólidos o son claros, más los indicios que él ha podido ver colateralmente, yo hubiera esperado prudencialmente digamos, el informe de la Contraloría, ¿no? Que está, creo que pendiente. ¿Por qué lo hubiera esperado usted, el informe de la Contraloría? Repito, si los informes internos que le han preparado seguro sus técnicos son suficientemente claros y contundentes respecto de la ilegalidad de la adenda, por ejemplo, y del perjuicio económico para el Estado, en principio, dentro de su margen, no tiene por qué esperar el informe de la Contraloría, digamos, ¿no? Repito, es un tema ahí de prudencias, ¿no? Nada es mecánico en esta vida, pero pudo haber sido un tema de prudencia. Pero si él tenía los elementos muy claros y que cree que amerita que esto se abra investigación, está dentro de sus márgenes de competencias. Ahora, hablemos de la actuación del primer ministro. Él sale y reclama, ¿no es cierto? Hay titulares de hoy que muestran como la molestia del primer ministro, y la expresa públicamente. El ministro Carlos Basombrío también sale a decir que hay cosas sospechosas en esta denuncia. ¿Debe el Ejecutivo actuar de esa manera? Mire, eso de sospechas es extraño, ¿no? Porque ellos han sido designados por el mismo gobierno, digamos, ¿no? Dentro del contexto de independencia que se les iba a asignar, y así se ha querido construir con la doctora Julia Príncipe, que ha sometido a un proceso de selección llamado ENCUES, producto de un proceso de selección, entiendo que riguroso, con varias competencias de por medio, igual las otras procuradoras, ¿no? La de la doctora Ampuero, me parece. Entonces, esto de sospechoso sería respecto de del propio Ejecutivo. Ahora, no es la mejor actitud. Creo que la mejor actitud es decir, bueno, es una etapa muy preliminar, es parte de las competencias del procurador, no la compartimos, y en el acto de estas diligencias preliminares vamos a acreditar con toda la documentación, incluso también esperaremos los informes de la Contraloría, y se darán cuenta que la adenda estaba dentro de los márgenes de la legalidad y que en la ponderación de las operaciones no había un perjuicio para el Estado, sino que era una mejor operación para los intereses del Estado. Ahora, y se cerraría el asunto y, digamos, se fortalecería en este caso el Ejecutivo, ¿no? Ahora, entonces, ¿usted ve que no ha sido la más adecuada la reacción del Ejecutivo? No, yo creo que en este momento deberían esmerarse en que en la etapa, en la diligencia, si abre, también depende si el fiscal va a abrir o no esas diligencias preliminares. Puede que las rechace in limine de lo que revise, de lo que el procurador Amado Enco haya presentado. Pero si abre esa investigación, en ese momento los abogados del ministerio entrarían directamente a aclarar el asunto, ¿no? Quizás el tema pues tiene que ver con una connotación política, es decir, a un vicepresidente de la República y un ministro de Estado que va directo a una interpelación, una denuncia de un procurador puede abonar en favor de quienes pugnan por su censura. Es evidente que la coyuntura no favorece en nada una solicitud de esta naturaleza. Digamos que contribuye a generar un clima de mayor debilidad del ministro, ¿no? Eso es evidente. Pero un procurador, en esencia, no es un político. Un procurador tiene un margen de normas que le acotan su función y le asignan como primera función la defensa de los intereses del Estado. Entonces, dentro de esa evaluación, entiendo que el procurador, espero que con la evaluación rigurosa de sus elementos internos,
pueda fundamentar, como creo que está saliendo a fundamentar, el pedido que ha hecho la Fiscalía, ¿no? Ahora, hay quienes dicen, desde la época de Alberto Fujimori, en los juicios de Alberto Fujimori, la investigación de Alberto Fujimori, no ha habido procurador que no haya tenido ansias de protagonismo. Y esto para señalar que, claro, denunciar al ministro de Transportes que justo va a una interpelación o incluir al presidente de la República en una investigación, pues permite mayor exposición a la prensa y dar un salto en la carrera. Como autocrítica, ¿cree usted que esto también sucede a veces? Mire, yo trabajé en la Procuraduría, me hice cargo de la unidad de extradiciones. Evidentemente, el que tenga uno control de información, sobre todo lo que va a hacer, genera mucho poder y la posibilidad de estar en el mundo mediático. Hay que tener mucho autocontrol, con mucha responsabilidad de lo que uno va a hacer y de los pasos que va a hacer, siempre pensando en los intereses del Estado y saber fundamentar lo que uno va a hacer y decidir. Solo quiero mencionar que la decisión de un procurador de solicitar una investigación como esta a un ministro es tan delicada que exigiría una revisión reforzada de los argumentos que va a esgrimir. Por eso creo y espero que el procurador Enco, como lo ha empezado a hacer en la mañana, pueda sustentar por qué ha hecho ese pedido. Entonces es muy delicado y por eso no creo, cualquier procurador no actúa irracionalmente, ¿no? Lo piensa varias veces, sobre todo del personaje que tiene enfrente. Finalmente, ha dicho el procurador, si el gobierno requiere un procurador anticorrupción a su medida, que lo haga. Mi cargo está a disposición. Es una frase bien fuerte, sí, porque le está diciendo, si quieres alguien que te siga en todo, no soy yo, me voy, porque siento que estás queriendo eso. Claro, se desmoronaría toda la idea inicial, la ministra va a estar en un momento aquí, de darle esa independencia a la Procuraduría, y digamos que esta es la prueba de fuego del ensayo que ha hecho la ministra, ¿no? La prueba de fuego de saber si respetamos la presencia de un procurador, salvo que efectivamente nos demos cuenta que el pedido ha sido totalmente arbitrario, sin mayor sustento, cosa que lo dudo. Lo cual también es una prueba de fuego para el procurador, para saber si está o no a nivel del cargo. En capacidad del cargo, por supuesto, ¿no? Por eso creo que si tenemos acceso a esa solicitud y vemos los elementos que él invoca, podríamos ver la racionalidad del pedido, ¿no? Don Iván Montoya, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un domingo de verano, muy amable. Usted. Gracias.